Amados hermanos, amigos, familiares y aún los que se adhieren hoy a este programa, Dios les bendiga y les damos la bienvenida. Qué gozo podernos relacionar a través de estos medios. Aunque yo no los estoy viendo, puedo sentir en el espíritu y en mi perspectiva de mi visión, puedo verles ahí sentados, gracias, quizá con un cafecito, está bien, pero sobre todo por la oportunidad que nos dan de introducirnos a sus hogares y poder convivir a través de este medio. Les saluda el pastor Luis Montes de Oca y mi esposa, mi amada esposa Eunice. Estaba esperando que dijeras mi nombre. Eunice Montes de Me Oca. sentía muy privilegiada. Están aquí mi hijo Eliezer, su esposa Ruth y mis dos nietos y mi hijo Josué están aquí, por supuesto, aquí apoyándonos, pero gracias por estar juntos. Vamos a adorar al Señor, vamos a introducirnos en este momento nuestra mente y corazón y vamos a despojarnos un poquito de todo lo que está alrededor. Todos tenemos ansiedades, posiblemente angustias, posiblemente haya dolor, quizá tristeza, quizá incluso desesperanza, pero queremos decirte que conforme la palabra, Cristo vive y reina. Él no murió y se quedó sepultado, Él resucitó. Es el meollo del cristianismo. Si Cristo no resucitó, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces sí, dice Pablo, comamos y bebamos, en otras palabras, hagamos todo lo que se nos antoje, que mañana moriremos y nada va a pasar. Pero conforme la palabra de Dios, encontramos que en el plan de Dios fue restaurar al hombre caído. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Y aquí es donde estamos otra vez tomados de la promesa de ese amor de Dios que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo eso, Él dio su vida por nosotros, Él justo por los injustos. Pero, ¿qué es lo que nos da a nosotros la seguridad y la confianza y la victoria en medio de todas las crisis y situaciones? Que Cristo vive y reina. Gloria a Dios. Y que si no lo has invitado a tu corazón, porque hay que invitarlo, hay que recibirlo, hay que creer que esa obra salvífica en la cruz del Calvario está día con día abierta a la misericordia de Dios, hablándonos con un amor eterno. Y como dijo Jesús en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué hermoso poder abrirle la puerta al Señor, y más cuando vivimos lejos, sin esperanza, lejos de poder descansar en las promesas de la palabra de Dios. Y estamos aquí para esto, para gozarnos en Él. Amén. Y estamos contentos, es un día, es una temporada de agradecimiento, aunque como meditábamos desde el domingo, ¿verdad? Que todos los días para nosotros es un día de dar gracias a Dios. Pero, ¿qué es lo especial del Día de Acción de Gracias? Es para el que cree, el creyente, es hay a quien darle gracias a Dios. Y Dios es el al que nosotros agradecemos. No es solamente tener una actitud de gratitud, sino tener esa actitud de gratitud, pero darle gracias a quién. Como si mi esposo algo hace hacia mí, yo le doy gracias a él. Entonces, damos gracias en el Día de Acción de Gracias a Dios. Y a mí me encanta siempre meditar en eso, y todo este día estaba meditando y saber que es un día en el cual esta nación, y podemos decir a creyentes, no creyentes, creen esto, lo otro, algunos no, quizás, pero hay un tiempo de decir gracias. Pero nosotros sabemos
¿A quién le damos gracias? Porque Dios es el que ha estado en nuestros medios. Y tenemos en mente que también son temporadas que otros están sufriendo o teniendo un tiempo difícil. Y esa inquietud estaba en mi corazón durante este día. Pero yo te invito a que oremos por los que están a nuestro alrededor. Oremos que en el Día de Acción de Gracias podamos de veras darle gracias a Él y tener ese tiempo de reflexionar en Él y unir nuestras familias y darle gracias. Sea lo que hagamos, estés cocinando, estés preparando, pero dale gracias. Y este salmo, el Salmo 117, nos lleva directito a eso, que dice: alabad a Jehová, alábale, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y aquí podemos seguir: pueblos, familias, individuos, alabadle. Eso nos incluye a todos. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Eso es el motivo de gratitud y reconocer que Dios está con nosotros. Vamos a orar y te invitamos a que tomes este tiempo y estés ante la presencia de Dios y le digas: gracias por tu misericordia y gracias por tu fidelidad en nuestros medios. Vamos a orar antes de cantar unas alabanzas. Decirle: Señor Padre, te doy gracias en esta tarde. Como dice este salmo, esta expresión de este salmo, porque por tu misericordia, porque has engrandecido sobre nosotros tu misericordia, y reconocemos que tu fidelidad es para siempre. Señor, en este tiempo, esta tarde que estamos aquí, oramos que todo a nuestro alrededor, todo el que escuche tu palabra en esta tarde, por esta transmisión, Señor, que reconozcamos, no estamos solos, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, somos creación de Dios, y a Dios tenemos que dar la honra y la gloria. A Dios nos dirigimos para agradecerle por su misericordia. Hay muchas razones por las cuales te damos gracias, y oramos, Señor, por los que en estos tiempos de estas celebraciones están dolidos, están pasando momentos difíciles, Señor. Oramos, Señor, que tu presencia esté alrededor de ellos y puedan sentir, Señor, tu amor y tu abrazo, Padre. La paz tuya sea sobre sus vidas. Gracias te damos por tu palabra y en este tiempo, Señor, para ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Canta con nosotros y dale este tiempo, alabanza, oraciones a Dios por este medio. Dios está aquí, tan cerca como el aire que respiro, tan cerca como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Es verdad, dilo una vez más. Dios está aquí, ahí en tu hogar, en tu vida, en tu corazón, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Santo, 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 mi corazón
mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, oh mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere volver mi vida a aprisionar. El Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su presencia. ¿Qué haríamos sin Él? Pues es vagar sin luz, sin guía, sin esperanza. Pero gracias a Dios que Él nos da una nueva oportunidad hoy para dirigirnos hacia Él. Vamos a continuar en el estudio de esta noche. Qué hermoso poder levantar nuestra voz, nuestra alma, ya sea de un cántico, de una oración, a través de un regocijo, y declarar en alabanza lo grande y maravilloso que es Dios. Es seguro que hay enriquecimiento, la vida se nutre alabando a Dios. Hay un coro que cantamos, y de hecho es parte de la Biblia, que cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y dentro de la alabanza, que puede ser regocijo, gozo, también hay cantos que nos acercan a Dios a través de un clamor. Hay cantos que son un clamor y que al cantarlos se adhieren a nuestras propias experiencias de la vida, donde incluso a veces en algunos cantos se derraman nuestras lágrimas, porque es una forma de clamar a Dios. Los ciervos, los venados, dice la Biblia, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Vamos a seguir con nuestro mensaje, que es una serie de los salmos. No vamos a leer los 150 salmos, pero estamos sacando versos o pasajes o capítulos completos. De hecho, en esta serie hoy vamos a tratar el Salmo 6. La semana pasada tratamos el Salmo 5. Hoy vamos a estar tratando el Salmo 6. Los salmos de súplica, porque se dividen en varios grupos, y hoy vamos a estar tratando precisamente un salmo de súplica, un salmo de lamento individual y personal. Y este salmo que vamos a leer, de hecho, está dentro del grupo de 7 capítulos de los salmos, que es el Salmo 22, si tienes tu Biblia lo puedes leer en tu casa, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 102, el Salmo 130, el Salmo 143 y el Salmo 32. El Salmo 32 incluso es bien impresionante,
porque nos muestra. De hecho, yo aconsejo a las personas que están comenzando en una relación con Dios y sobre todo con la palabra de Dios, que lean los salmos. Los salmos son poesías, son oraciones, pero más que todo encontramos un formato teológico de cómo acercarnos a Dios, cómo adorar, a pesar de todo. Hay quienes no se acercan al Señor porque Satanás les engaña, que no pueden acercarse a Dios porque son extremadamente malos, perversos. Y déjame decirte que mientras tengas la capacidad de reaccionar y reconocer que le hemos fallado a Dios, podremos nosotros, e incluso en la crisis más profunda, clamar a Dios. Como dijo el salmista, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. El Salmo 32 es extremadamente hermoso y habla de bienaventuranzas. El verso 1, bienaventurado aquel cuya transgresión, observen cómo habla aquí David, cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos sus pecados. En la vida actual, nadie puede conjugar su relación espiritual con nada o con nadie excepto con Dios, que Él fue el que nos creó. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de Dios. Es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. O sea, que no hay acepción de persona cuando nosotros buscamos a Dios. Y aquí el salmista dice que es dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada. El verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová o el Señor o Dios no culpa de iniquidad. Es dichoso. Y en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, habrá cosas que entretengan nuestra conciencia, nuestros dichos, nuestros pensamientos, nuestras jactancias. Hacemos algo normal, le damos de comer a alguien y ya creemos que estamos haciendo todo lo correcto, cuando la vida es una consistencia diaria y una actitud que está frente de Dios todos los días, desde nuestros pensamientos hasta nuestra forma de hablar. Y Él conoce incluso, dice el Salmo 139, nuestro sentar y nuestro levantar. ¿A dónde huiremos de su presencia? Estamos hablando del Dios, creador del universo. No estamos hablando de dioses. La mitología es un ambiente que surge también de una inspiración equivocada de la mente humana, que hablan de cosas, de leyendas, de mitos y que se convierten en verdades. Pero la palabra de Dios es la verdad. Jesús es el mismo Dios que se revela por la palabra y Jesús fue específico. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando leemos estos salmos, encontramos mucha diversidad de cosas importantes que ayudan a nuestro espíritu y a nuestro diario vivir. Hoy vamos a estar enfocándonos en el Salmo 6, que es parte de estos 7 salmos, que son salmos de súplica y lamento, y el capítulo 6 también es uno de estos salmos. Cuando vemos el capítulo 6 del Salmo, ahora sí nos vamos a leer, si traes tu Biblia, ábrelo ahí en el Salmo capítulo 6, trae 10 versos, y cada verso es importante. Encontramos que en el verso 1, David es un creyente que da por sentado que puede acercarse directamente a Dios. Ahora, David está dentro de los libros y capítulos del Antiguo Testamento, donde todavía no está la presencia de Jesús revelada. El Antiguo Testamento es considerado como profético, que profetiza incluso la venida del Mesías, del Hijo de Dios, de Emmanuel, de Dios con nosotros. Pero eso se cumple hasta el Nuevo Testamento. Cuando leemos el Nuevo Testamento, empezamos a bregar ya con la profecía cumplida, que a través de los libros, desde Génesis hasta llegar a Mateo, antes de llegar a Mateo, todo hay una línea profética de la venida de Cristo Jesús. Entonces, y David,
es un creyente que da por sentado que puede acercarse a Dios. Es una persona totalmente humana como nosotros, que infringió, que hizo cosas malas. Sin embargo, cuando Dios profetiza de un rey o de alguien que va a estar al frente del gobierno del pueblo de Israel, puso a David como la raíz de donde vendría el rey de reyes y señor de señores. El reinado de David sería perpetuo. David se murió, sus hijos se murieron, fueron reyes, pero llegamos hasta Cristo en la cronología de la escritura que está en Mateo. Comienza con una cronología y entre David, todo el legado de David viene y aparece Cristo Jesús, que Él es el Rey eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, volviendo a David, él era un creyente que da por sentado que puede acercarse directamente a Dios. Y esto es importante. Todo ser humano puede acercarse a Dios. No es por obras. Conforme la Biblia, no es por obras. Las obras nos enorgullecen. Las obras nos hacen jactarnos. Las obras nos hacen sentir más superiores que otros, de hecho hasta humillar a otros. De hecho, había un fariseo que llegaron al templo a orar, él y un publicano. El publicano era de mala reputación, era el que cobraba impuestos y pues se le consideraba un ladrón. Pero este publicano se acercó a Dios en el templo junto con el fariseo. El fariseo era alguien que conocía ya la ley de Dios, conocía más de Dios y conocía las leyes de Moisés, al grado que había personas que entre más conocimiento tenían, eran reconocidos como maestros. Ahora imagínense, alguien que no estudiaba la ley, no conocía las demandas escritas de Moisés, pero él se siente pecador, él se siente mal, él se siente separado de Dios. Tenemos en el capítulo de Hechos, en un capítulo de Hechos, capítulo creo es el 10, tenemos a un hombre que incluso era un italiano, era Cornelio. Y este hombre era piadoso, temeroso de Dios y buscaba a Dios. No dice que iba a tal iglesia, a tal templo, buscaba a Dios. Hay quienes creen que para acercarse a Dios se tienen que acercar a un templo. Sí, hay que buscar un templo de reunión para alabar junto con los hermanos y conocer más de Dios. Pero no todos los templos son el templo de Dios. De hecho, bíblicamente, cuando vas conociendo la palabra de Dios, dice la Biblia que tu cuerpo es el templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Entonces aquí hay una disyuntiva cada vez que caminamos en la vida. O sigues al Señor y dejas que Él reine en tu corazón, o simplemente vives tu propia vida alejado de Él, viviendo en tus razonamientos, en tus formas de pensar y en tus criterios. O sea, nos ensimismamos. Cuando rechazamos a Dios, empezamos a dar por sentado que lo que estoy haciendo es correcto. Yo te voy a decir algo, para que puedas definir eso, tienes que conocer la palabra de Dios y filtrar tu corazón por la palabra o por el corazón de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, David se acercaba a Dios, sabía cómo acercarse a Dios, y los salmos te van a ayudar a encontrar este camino. Es más, algunos se van a identificar con tu problema, como quien el que está hablando ahí eres tu propio sentir y momento difícil. ¿Cómo me han ayudado los salmos? ¿Cómo me han enseñado a no mirar la vida con vacío, sino al contrario, con propósito? La vida en los salmos es hacia adelante. La vida sin los salmos es mirar lo oscuro de atrás y la miseria que ha quedado. Entonces, este hombre, David, nos enseña en este salmo en el privilegio que Dios le dio de escribir el palpitar de su corazón. Entonces lo encontramos a él en una angustia. ¿Quién no está en angustias? ¿Quién está contento hoy hasta que llegó la noticia mala y viene entonces una angustia? Viene un dolor. Yo estoy atento de mi madre, ella está en Tijuana. Hoy tuve una noticia que
medio desagradable y me destanteó todo. Angustias, aflicciones. Hay ahorita también dolor en hogares donde han perdido un ser querido. Dolor, angustia. Es la vida. La vida no puede privarse de esto. La vida, dice Job, que está llena de sinsabores. O sea, por más que se busca el sabor de estar alegres, tal vez lo encontremos en un carro, en una cosa, en lo material. Pero el verdadero gozo se encuentra que en medio de la crisis, de la aflicción y de la angustia, sepamos a dónde ir. David mismo dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no habló de alguien en específico, no habló de un hombre, no habló de un presidente, no habló de un rey, habló de que su socorro viene del creador del universo, de quien a él mismo lo había creado. Nosotros tenemos la oportunidad de, a través de el clamar e incluso a veces lamentar. La Biblia tiene un libro de lamentaciones, lo escribió Jeremías, léanlo. Él lamenta todo lo que él había pronosticado que vendría, pero una cosa es pronosticar que va a estar mal las cosas y otra cosa es ver cuando las cosas están mal, ver cuando el deterioro de la ciudad de Jerusalén, los niños cómo fueron llevados, las mujeres fueron violadas, como un buen desastre. Él lloraba. De hecho, él ve a los niños como joyas tiradas entre la calle. El dolor es real en esta vida y más ahora con esta pandemia que está quitando vidas. Pero en medio de las crisis y circunstancias dolorosas, nosotros podemos entender por este salmo que David también tuvo angustia. Y en esta angustia él oró a Dios. En el verso 1 del capítulo 6 encontramos que David dice, Jehová, no me reprendas. Oh Jehová, utiliza a quién está acudiendo. Oh Jehová, antes de transferir su reconocimiento, su estado en el que él reconoce que está, él tiene a dónde ir. Oh Jehová, oh Dios de todo el universo, oh Señor de señores. Él mismo declaró cuando él escribió y dijo, Jehová, el Señor, es mi pastor y nada me faltará. Entonces, encontramos que él tuvo en quien acudir. Hebreos, en el Nuevo Testamento, encontramos en el capítulo 4:16, que dice este escritor sagrado, algunos consideran que fue Pablo, acerquémonos pues, confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, a la oficina de recursos para salir de aprietos y de cualquier crisis. No hay ninguno en este país, pero sí hay algunos que te van a beneficiar económicamente, comida, con lo que le llamamos el banco de comida, esos recursos. Bueno, pero ¿qué cuando todo esto se acaba? Entonces, nosotros podemos hoy reconocer que gracias a la misericordia de Dios, establecer esto, a la misericordia de Dios, tenemos a quien ir, que es a Cristo y a través de Cristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El trono de Dios no es de desgracia, es de gracia. El trono de Satanás sí es de desgracia. No bendice, maldice. Pero en el trono de Dios es un trono de la gracia, y lo dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos para hallar gracia. La gracia no es por nuestros méritos, es porque sabemos a quién ir, a dónde ir. Entonces, el pasaje de Hebreos 10, 21 y 22, el verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones
sinceros. Ahí está la actitud para acercarse a Dios. Corazones sinceros. ¿Qué es sincero? Señor, pequé, te fallé, hice lo malo, me arrepiento. Sinceros y con plena certidumbre de fe. Es por fe que uno se acerca a Dios. No hay otra forma. Nos acercamos porque creemos que Él tiene todo poder. Pero nos habla a parte de lo que aplica en una búsqueda a Dios. Es purificados los corazones de mala conciencia. Volviendo al fariseo y al publicano, el fariseo se creía totalmente una persona buena y recta. De hecho, tanto se creía que hablaba de sí mismo como alguien mejor, porque usó el término, y no soy como este. Hay quienes dentro aún del cuerpo de Cristo, aunque hay que estar nosotros conscientes si están viviendo una vida en Cristo y con Cristo. Pero si en nosotros hay pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, Pablo dice, ustedes son carnales, no son espirituales. Una vida en Cristo es una vida de dejar de hacer lo malo. Deje el hombre impío sus caminos y vuélvase al Señor. Entonces, una vida espiritual es una vida que vive buscando el trono de Dios para hallar oportuno socorro, pero es por fe. Y luego sigue diciendo Hebreo, pero con corazones sinceros y corazones purificados y mente purificada. ¿Cómo podemos hacer eso? Buscando ahora a través del sacrificio de Cristo la sanidad, la limpieza, la restauración. Cristo es la respuesta a tu vida. Cristo es el Rey de Reyes y Señores. Cristo es el que dio su vida en rescate de todo aquel que crea en Él. Cristo es fiel. Cristo no falla. Cristo lo prometió y así es. Amén. Y diga lo que diga el diablo, diga lo que diga el hombre, diga lo que diga el pensador, que incluso brega discutiendo con la palabra de Dios. Están perdiendo el tiempo cuando solo se requiere saber que hay un Dios creador. Todo lo que respira, dice la Biblia, alaba a Dios. Si hablamos científicamente, microscópicamente, se van a dar cuenta que hay vida en lo microscópico. Dios está en control del universo. Dios no ha cambiado. Entonces, cuando encontramos que es por fe y purificados los corazones y con conciencias buenas, no con mala conciencia. Sabemos que siempre podemos llegar directamente a Dios con esta forma que Hebreos dice. David, entonces, cuando él escribe el Salmo 6, es de hecho que él está sufriendo y tiene una angustia profunda. Él reconoce que Dios lo está permitiendo. Las cosas que suceden, Dios las permite. Dios no tienta a nadie. Dios permite. Lo permitió con Job, que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de mal. Y permitió que el enemigo lo tocara. Fíjense, no su alma, sino sus bienes, su familia. Y se lo quitó todo. Y aún así, Satanás le dijo al Señor, pues déjame tocarle su piel por piel y verás cómo reniega. A veces las crisis o los momentos son tan tenaces y a veces pueden ser del enemigo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tan tenaz que incluso puede llevar a vivir una vida realmente frágil. Los problemas es para fortalecernos, para saber que Dios está ahí. Tú no puedes ver la mano de Dios hasta que pasas el problema. Después de la tormenta, tú no puedes ver el sol hasta que pasa la tormenta y te das cuenta que había un sol de justicia.
Entonces David escribe este salmo y está sufriendo. Ruega a Dios no le castigue duro. Y aquí hay un tema, ¿verdad? Que no vamos a entrar en él, pero Dios castiga. Dios permite. Y algo que tenemos que aprender, que hay dos caminos en la vida. La voluntad perfecta de Dios, que es la que tenemos que seguir, o estar en la voluntad permitiva de Dios. En la voluntad permitiva de Dios, lo quiero poner de una manera bien sencilla. Es como un niño que está diciendo, mami, ¿puedo agarrar el comal? No, porque te quemas. Mami, ¿puedo agarrar el comal? No, porque te quemas. O sea, el niño sigue insistiendo hasta que le dice su mamá, bueno, pues agárralo. Y así a veces Dios permite. Y cuando el niño agarra el comal, pues se va a quemar. Y a veces nosotros vamos a tener resultados porque estamos, como dice, encaprichados. A la muchacha se le dice que no ande con tal muchacho porque ya los papás ya percibieron que el muchacho pues no es buen muchacho. Pero ella no lo ve. Ella solamente dice no lo quieren, no lo aman. O viceversa. Si te está pasando a ti, pues Dios te está hablando. Piénsalo bien. Cuando dice un dicho, te lo voy a decir, que cuando el río suena es porque agua trae. Eso no está en la Biblia, ¿eh? Entonces, pero David considera que la cruz, no la cruz, sino el momento difícil que él está pasando, él lo considera como, bueno, usando una frase de él, cuando él estaba huyendo de su hijo Absalón, que quería quitarle el trono, y huyendo él con parte de su ejército y gente, se encontró un hijo del rey antepasado, Saúl. La ley decía, o no decía, establecía que quitado un rey, era quitada toda su descendencia. Pero David no mató la descendencia de Saúl. Pero uno de esos hijos, al ir David huyendo, se lo encontró en el camino. Y este hombre gritaba insultos contra David, se echaba a tierra, hacía un montón de cosas para avergonzar a David. David era el rey. Literalmente le estaba faltando el respeto a la autoridad. Es como si usted viera como alguien está gritando, lo hacen todavía, lo han hecho con los presidentes, pero ya alguien directamente que lo está viendo el rey y que él agarra un jitomate y se lo avienta a la cara y todavía está ahí gritando insolencias. Uno de sus generales, que serían los guardianes del rey, le dijo, mi señor, déjeme quitarle la cabeza a este perro. Así lo trató el general. Y David, él pudo haber dicho, quítasela, quítalo del camino. Dijo, no lo hagas. Dijo esto, si Dios se lo permite. Lo que está diciendo David, yo soy un hijo de Dios. A mí no me pueden tocar por tocar. Cuando entendemos que somos hijos de Dios y estamos en el hueco de Dios, nosotros debemos de entender e interpretar el momento y decir, si Dios lo permite, ¿quién soy yo para estorbarlo? Y a veces nosotros nos molestamos porque parece que Dios no nos hace caso. Se están burlando de nosotros, nos están haciendo bullying, déjalos en paz. Esas personas, si tienen tiempo para criticar, eso nos dice que todo está bien en su casa. Porque cuando uno está enfocado en su propia casa, no tenemos tiempo de estar mirando la casa de los demás. Primero hay que mirar la propia casa nuestra, cómo está, antes de mirar la otra. Y hay quienes te pueden estar criticando que no haces que acá, pero nunca se preocupan por su propia casa. Déjalos. David, ese era ese hombre, ese corazón que uno se sorprende, que no lo embargó el enojo o el odio o el poder que él tenía, sino siempre se mantuvo al margen de la cobertura de Dios. Él agradeció siempre que era Dios el que lo guardaba. Cuando tuvo a David a Saúl, el rey que lo andaba buscando para matarlo, en una cueva se juntaron los dos, él estaba adentro ya David, y llegó el rey y entró a hacer de sus necesidades, y él estaba detrás de su espalda y cortó el manto del rey Saúl.
Cuando el rey Saúl salió, David le grita y le dice, ¿por qué me andas siguiendo si yo no te he hecho nada malo? Y entonces llegó el momento que le dice, rey Saúl, ahorita te tenía yo en mis manos y mis hombres me decían, Dios te lo puso en tu camino. Pude haberte quitado la vida, pero solo te corté un pedazo de tu manto. Y cuando él se observó, cambió la actitud de Saúl, que estaba en contra de Saúl. Observen dónde estoy. Saúl quería matar a David, pero descubrió que el corazón de David era un corazón como el de ningún otro hombre. ¿Qué hombre va a permitirle a su enemigo que quede vivo? Pero David no lo tocó porque reconocía que el rey Saúl era un ungido de Jehová. Nosotros tenemos que saber que en momentos de la angustia, del dolor, las angustias tienen varias caras. Aquí en esta no se sabe exactamente cuál era su angustia. Algunos piensan que su angustia era emocional por causa de sus enemigos que estaban aprovechándose de él. Y el Salmo no menciona incluso la confesión de pecado cuando él está hablando, como el Salmo 38. El Salmo 38 sí habla de un clamor por causa del pecado, el Salmo 51 también. Pero el Salmo 38 encontramos que David dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí. David sabe que los momentos agradables son de Dios, pero va a haber momentos de Dios que permitirá, no lo hará él, porque Dios no es tentado por lo malo. Y en el caso de David, cuando sufrió consecuencias fuertes, fue por su pecado, porque David pecó, pecados horrendos. Pero no me reprendas en tu furor, lo dice, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne. Observe, aquí parece que está enfermo. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Pero el capítulo 6 no está hablando del pecado. Está hablando David más de una angustia que nos muestra lo que él hace en este momento. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Y viene a mi mente un texto que si Dios realmente permite cosas, tiene un fin. Tiene un fin. A veces Dios nos tiene que quebrar para llevarnos a otra etapa de nuestra vida. Y David, consciente de esto, él siente que el Dios de misericordia, con tantito que él mueva o permita, sabe que es agobiante y es doloroso. Sin embargo, viene un texto que dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, si los pesares, las aflicciones, las lamentaciones que son reales en la vida, nosotros podemos ahora entender por este salmo a quién acudir. Gloria a Dios. Entonces, él oró por socorro de Dios, y eso lo encontramos en el mismo capítulo 6, pero el verso 4 dice, vuélvete, oh Jehová, y libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Mire lo que está pidiendo, vuélvete, oh Jehová. Él siente como que Dios se ha ido, pero ahora le dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. El verso 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol
¿quién te alabará? O sea, en el sepulcro. En la muerte no hay memoria. Y hay una verdad ahí, el cuerpo queda inerte y dejamos de existir. Ya no hay memoria de ti, o sea, el difunto no va a pensar en Dios. Está hablando entonces de una vida diaria. Y el verso 6, me he consumido, dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Qué difícil es, hermanos, cruzar un valle a veces de este tipo. Hay hermanos que pasan este valle. Hay hermanos que agradecen al Señor cada instante de respirar, porque las dolencias de enfermedades, las circunstancias tan difíciles, que uno se sorprende cómo tienen tanta fortaleza. Por supuesto, viene de Dios, viene de Dios. En el capítulo mismo del 6, el versículo 6 a 7, hay una descripción de la angustia. Dice, me ha consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Está llorando. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. O sea que no es la primera vez que llora. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído mi voz y mi lloro. En medio de lo que llaman tocar fondo, Él no ve oscuridad ni ve fondo, ve la misericordia de Dios. Los que reconocen que necesitan misericordia, la van a recibir. Jehová, no me reprendas en tu enojo. En esta vida tenemos siempre que a veces analizar nuestras circunstancias. Yo lo hago. Cuando las cosas ya son fuertes, yo tengo que acercarme a Dios, Señor, enséñame. Si hay algo que está mal, enséñame. Si hay algo que está por venir, enséñame. Y no debemos quedarnos solamente en figuraciones. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios y hallar socorro, oportuno socorro. Uno a veces se destantea cuando llega la mala noticia, cuando nos hablan de alguien que amamos y que está en riesgo. Y es por eso que oramos por nuestros seres queridos. No los podemos detener cuando Dios ha propuesto que ya no estén, que se tienen que ir, pero oramos y clamamos que el Señor pueda proveernos de su misericordia. Entonces Dios siempre va a bendecir en su misericordia a los que reconocen que necesitan de la misericordia de Dios. También a los que le recuerdan que la misericordia está disponible. Cuando Él dice, ten misericordia de mí, sáname. Entonces Él está hablando de recordar que su socorro viene de Jehová. Jehová es grande en misericordia. Clamad a Jehová, porque su misericordia es eterna. Se deleitan en la misericordia de Dios los que aman a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice Pablo, es rico en misericordia. E incluso en el Antiguo Testamento Dios permitió que se hiciera el propiciatorio. Y volviendo al fariseo y al publicano, el publicano se jactaba, no soy como este, yo hago esto, yo de esto, soy buen religioso, esto, yo doy mis diezmos, doy ofrenda, ayudo, pero no soy como este. Se enfocó más en criticar al próximo que él mismo necesitaba recapacitar de quién era. Y el que estaba al lado, el publicano, dice que se golpeaba el pecho. De ahí viene la palabra propiciatorio, que decía, sé propicio a mí que soy pecador.
y se daba un golpe. De ahí surgió la idea de que estar enfrente del templo hay que estarse golpeando el pecho. No se los recomiendo, se les puede parar el corazón. Pero cuando lo hagamos, dice que vengamos con un corazón sincero. Dios lo que quiere es tu transparencia. ¿Para qué venir ante Dios y hablar ante el Supremo Rey como si no hemos hecho nada malo? Somos por naturaleza pecadores, malos. La sangre de Cristo, por eso Juan el apóstol dijo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Abogado, ¿qué es? Vamos para que abogue por nuestros pecados. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Dios es un Dios de misericordia y los que reconocen que necesitan de su misericordia lo van a recibir. Los que recuerdan que la misericordia de Dios está disponible, la van a recibir. Y los que solicitan misericordia, el verso 2, ten misericordia de mí. El verso 9, Jehová ha oído mi ruego y ha recibido Jehová mi oración. Qué tremendo mensaje. Que no desistió, que no fue una oración de flor de boca, sino de lo profundo. Y qué maravilloso es levantarse sanos. Tú sabes de qué hablo. ¿Cuántos han estado enfermos? Yo he experimentado 2 o 3 veces momentos tan difíciles de enfermedad que no lo puedo ni entender, pero ahí está. Y no estoy hablando del virus que anda, el coronavirus. Pero parece que eso están manifestando, dolor de cabeza, en la nariz se les reseca, pierden el olfato. Después de ahí, si no se cuidan bien en los bronquios, una especie de neumonía, pulmonía, y puede venir la muerte. Pero yo he pasado en términos atrás años de lo que es una gripe, que no, el cuerpo no puede. Y lo único que uno tiende es acostarse, y me acuerdo que una vez me acosté, me dormí, pero cuando desperté estaba yo saludable. Y empecé a darle gracias a Dios porque supe lo que fue ese momento difícil. Y esperamos en el nombre del Señor que sigan habiendo milagros ahorita. Quienes están pasando por esta coronavirus, lo reprendemos y declaramos y buscamos y clamamos delante de Dios su misericordia. Pero no porque alguien se murió, la misericordia de Dios no estuvo ahí. Los planes de Dios eternos no los conocemos. Solo nos figuramos, los vemos por espejo, pero no sabemos. ¿Cuántos peces que fueron pescados, si pudieran regresar al lago o al mar para decirles que no agarren el anzuelo? ¿Por qué digo esto? Porque ya cuando los agarró el anzuelo, lo único que van a terminar en un buen plato, asados, fritos. Pero si alguien pudiera regresar al lago, le diría a su familia, no agarren ese anzuelo, es muerte. No pueden regresar y seguirán agarrando los pescados, el anzuelo, como el mundo sigue ofreciendo todos los medios y se van a morir por la eternidad, lejos de Cristo, lejos de una esperanza gloriosa por la sangre de Cristo, porque no oyeron a tiempo el mensaje. David pudo buscar a Dios en el momento más importante. Ten misericordia de mí, él clamó. Entonces recuerden que la oración del publicano que estaba yo mencionando, él dijo, sé propicio a mí que soy pecador. El publicano, conforme su acusador, le está diciendo, tú delante de Dios, tú no tienes derecho. Si antes no lo corrió. Yo recuerdo una plática de un hermano que me acercó y estaba diciendo, fíjese hermano que estaba una vez orando, tan hermoso delante del Señor, y él habla de alguien que creo estaba viviendo en adulterio, no sé, dice, pero vino este hombre adúltero, me dijo, y se puso a mi lado, ¡ay! Se me quitó la bendición. Yo le hice una pregunta, oye brother,
fue este hombre. Pero te voy a hacer una pregunta. Si tú estuvieras orando, así como dices, y de repente hubiera aparecido tu hermano, tenía un hermano que era alcohólico, tu hermano todo borrachito, y se hubiera hincado al lado tuyo, ¿qué hubieras hecho? Ay, no, hermano, pues entonces yo lo abrazo y oro por él, porque querías lo mejor para tu hermano. ¿Por qué no hiciste lo mismo con el hermano? A veces nuestra vida inflada de religión nos ciega de la realidad del próximo. Todos somos necesitados de delante de Dios. No fuimos llamados para juzgar a otros. Fuimos llamados para decirles que hay misericordia en la presencia de Dios. Y cuando alguien se acerca a un altar, ora por él. Nos inhibe, nos separamos de esas personas porque creemos que estamos en otro nivel. ¿Cuál nivel? Yo creo que sí estamos en otro nivel que no podemos ni mirar. Eso sí lo creo. Pero cuando nosotros sepamos y hayamos experimentado la misericordia de Dios, vamos a también tener misericordia por otros para orar por la misericordia de Dios por ellos. Yo oro por mis hijos. Y lo aprendí de Job, que oraba por sus hijos en la mañana y hacía un sacrificio. Eso era pidiendo misericordia de Dios por si acaso sus hijos hubieran pecado. Nosotros podemos hacer oración y en serio queremos ver frutos y resultados de la oración. Involucra mucho la forma en que nos acercamos a Dios. No te acerques a Dios con algo que ya es rutinario. A Dios le molesta las ritos y ceremonias. A Dios le gusta un corazón que viene con necesidad, como el niño. Cuando yo viene mi nieta, ahora tengo una nieta, Sofía, y la veo y viene y me levanta sus manos. Ella yo sé que quiere que la abrace y yo no puedo resistir. Con ti más Dios. Gloria a Dios. Yo ya cierro este mensaje haciendo unas preguntas. Primero, que sepamos que la misericordia de Dios se extiende a los que incluso no la merecen. El publicano, dice la Biblia, que salió bendecido, y al otro el Señor lo dejó a un lado, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, a los arrogantes, a los engreídos, a los que se creen. Los resiste. Al Señor no le importa mi carta de buena conducta. Esa es la que yo me imagino que está, pero hay cosas todavía ocultas que no han sido transparentes delante del Señor. Agendas oscuras. Eso sí lo ve el Señor. Eso ya lo sabe. Y cuando vengamos con esa gente y se la pongamos enfrente, Señor, he hecho lo malo, he hecho esto, aquí está delante. Y en vez de Señor, hice esto, leí tantos capítulos, estoy yendo a la iglesia, soy más fiel que todos, apoyo al pastor. ¡Qué bueno! Pero Dios quiere una vida recta, con temor de Dios y apartada de todo mal. Y este publicano recibió la bendición de Dios. Dios lo escuchó. Al otro altivo, Dios lo miró de lejos. Una pregunta: ¿te sientes débil? ¿Te sientes pecador como para necesitar la misericordia de Dios? Este mensaje me lleva a mí a entender que no puedo estar nadando sobre lo superficial, sino sobre lo profundo con Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Empecemos a liberarnos de conceptos personales que incluso no son ni bíblicos, ni ideas, que sea la palabra de Dios la que nos está hablando y quebrantando. La gracia de Dios es lo que hace posible que nuestra salvación sea eterna. Gloria a Dios. Esperamos que este mensaje del Salmo 6 te lleve a una reflexión de que no estamos exentos de lo que es el dolor humano, el dolor circunstancial, y saber que necesitamos clamar y buscar el rostro de Dios. Dice la Biblia, y el Salmo 32, dijo David: mientras callé, que no clamó, que no buscó el perdón de Dios,
dice, se envejecieron mis huesos y mi verdor se convirtió en sequedad. Se lo voy a poner más fácil. ¿Sabe por qué no estamos haciendo viejos? Porque no reconocemos nuestros pecados. A veces el pecado está ahí, es algo permanente, habitual. Sabemos que es un desorden, que no es de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero tenemos que dejar lo que no es correcto ante la sociedad, que incluso es inmoral, que es incorrecto ante los ojos de Dios, porque se hace en oculto, que creemos que nadie lo ve. Dios lo ve y lo sabe. Él oye nuestra boca, Él oye cómo hablamos, Él sabe si le glorificamos con el corazón o le fingimos, o Él solamente conoce a veces, y lo voy a generalizar, nuestro fariseísmo. Pero Dios quiere corazones como el publicano. Sé propicio. ¿Qué es propicio, pastor? Cierro con esto. El tabernáculo está constituido de lo que viene siendo una barda movediza de lonas, o sea, el atrio donde adentro estaba un lugar, el lavacro era como una olla gigante, no gigante, grande, para lavarse antes de entrar al lugar santo, que era la primera parte, y luego había una cortina y estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo entraban el sumo pontífice una vez al año. Y en ese lugar entraba para rociar la sangre el penitente o el pueblo penitente, para ser limpio era a través de un sacrificio. Y la sangre de ese animal o esos animales traían al propiciatorio. El propiciatorio estaba constituido de una tapadera, de lo que le llamaban el arca del pacto. Era una caja. Ahorita no voy a hablar de eso, pero el propiciatorio estaba hecho completamente de oro. Tenía 2 serafines como ángeles, cubrían al frente mirando el propiciatorio, donde la gloria de Dios estaba ahí. Y cualquiera que entrara ahí sin reconocimiento de Dios, indignamente, el juicio de Dios o fuego de Dios mataba a los sacerdotes. En otras palabras, nadie podía entrar por sus propias obras. Tenía que ser a través de reconocer que tenía que haber un mediador. Y el libro de Hechos capítulo 4:12 dice: en ningún otro hay salvación. No hay, ni en el cielo ni en la tierra, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahora el propiciatorio, aún la ira de Dios que pudiera salir de esa presencia santa y divina y matarnos, es a través de la sangre de Cristo, que la ira de Dios contra el pecado y la maldad es quitada la culpa. Qué glorioso saber que ahora, en medio de nuestra humanidad carnal, pecadora, podemos clamar a Dios. A veces, si la aflicción o el dolor te hace reflexionar de buscar a Dios, clama a su misericordia. ¿Por qué no? Porque la misericordia de Dios es nueva, fíjate, cada mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga. Vamos a orar. Pedir al Señor que nuestro corazón no se ensalce. Al contrario, ser agradecidos. Porque el regalo más grande, ya viene la Navidad. Y hablan del espíritu de Navidad, que no sé, ¿cuál espíritu de Navidad? Será el espíritu de compras y de adornos y de comida y de todo. Y se hace a un lado realmente lo que sucedió cuando Cristo nació. Él vino a sacarnos de la oscuridad para ponernos en su luz admirable. Vamos a orar. ¿Tienes aflicción? ¿Tienes dolor? ¿Estás lamentando? Qué bueno. Pero hazlo delante del Señor. Él es nuestro socorro. Padre, te agradezco. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, haber dado tu vida por nosotros. Y que no nos has dejado huérfanos, sino que has dejado a tu Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, a toda justicia.
Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras rebeliones. Perdona el pecado de orgullo y de vanidad y de soberbia, que no es nada más que un enlace con el mismo diablo. Perdona las mentiras y el engaño y la falsedad. Perdona, Señor, la superficialidad, especialmente en el cuerpo de Cristo. No nos has llamado a perder el tiempo, sino a disfrutarlo en tu presencia. Pero si alguien está clamando en esta tarde por un ser querido, por un hijo, por una necesidad, todos tenemos por qué aclamar a tu presencia. Ten misericordia de nosotros. Como gritaba el ciego, Señor, cuando oyó que tú pasabas cerca de ahí, él empezó a gritar y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que lo trataban de callar, y entre más querían callarlo, él gritaba más. Hemos acallado nuestro clamor por lo que otra gente dirá, y no nos hemos dado cuenta de que grande eres en misericordia. Perdónanos. Trae fortaleza en el clamor, trae respuesta en el lamento que hay. Esta familia que perdió su ser querido, por Linda que perdió su hijo. Oramos por estas familias. ¿Y cuántos más están sufriendo en este momento? Oramos y clamamos a tu presencia. Oramos por este mundo que está en crisis. Está gimiendo la naturaleza misma por la maldad del hombre. Está reaccionando. Se está conjugando lo que está profetizado que sucederá. Hemos hecho daño a toda tu creación en vez de gobernarla y vivir en ella. Pero perdónanos y pedimos tu misericordia a países donde está realmente un lamento y un clamor. No hay comida, no hay techo, no hay, Señor, agua. Están sufriendo muchos en este momento, pero oramos y clamamos a la misericordia tuya. Qué hermoso es tener un lugar a donde ir y encontrar la gracia tuya y la misericordia y oportuno socorro. Hoy nos acercamos a ti y dejamos nuestras necesidades, hermanos que están enfermos, declaramos dentro de tu misericordia la sanidad de ellos. Mi madre, hermanos que están enfermos, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y que por tu sacrificio, por tu llaga, tu palabra dice que fuimos curados. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, pero hay un canto que vamos a tratar de cantar, y algunos se van a acordar de él, y fue escrito por la hermana Lina Juárez, Dios la bendiga donde está, un himno que fue de gran bendición. Cuando en pruebas se encuentra mi alma y tu luz casi no puedo ver, surge un grito de mi alma que clama, pon tu mano, Señor, sobre mí, pon tu mano,
Muchas almas perecen sin Dios, mientras yo vivo aquí en bienestar. ¿Qué respuesta daremos a Cristo si Él pregunta qué hiciste por mí? Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerzas para yo vencer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Adelante, hermanos. Amén. Hay misericordia tan Gracias. hermosa y tan grande de parte de Dios. Gloria. Bendita gracia y bendita más Amén. misericordia. Amén. Acerquémonos, vayamos ahí en tu cuarto, dijo el Señor, cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en secreto. Es grande tu aflicción, tu dolor, tu lamento. Búscalo, búscalo, porque Él es grande en misericordia. Dios les bendiga. Dios te Dios les bendiga guarde. y no te olvides, como dijo aquí en este salmo, Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Así que como David clama, Señor, pide misericordia, sáname, libérame, sálvame. Dios tiene respuestas para ti. ¿Estás dispuesto a ir ante su trono? Salva a mi hijo, salva a mi hija, Sí. salva a mi Sí, esposo, Señor. a mi esposa. No ceses de buscar la misericordia de Dios. Amén. Les amamos, familia, que están viéndonos todos. Dios es fiel. Amén. Dios les bendiga. Tengan un buen día de acción de acción de gracias gracias el y día lo de próximo. mañana. Amén. Agradeciendo a Dios. Amén. Amén.